Dios les bendiga a todos ustedes que nos están sintonizando en este programa HPJ en línea. Nos da un verdadero gusto, un verdadero gozo que nos pueda usted sintonizar a través de las redes sociales, como lo es en este caso YouTube. Fíjese que para nosotros es muy importante ver esta parte de todo lo que sucede, los acontecimientos que pasan en la Biblia, así como nosotros podemos ver, como nos lo muestra la Escritura. Pero fíjese que hay algo sumamente importante para nosotros en este caso, y es poder ver a todos nuestros hermanos y poder predicarles a través de estos medios, de estas redes sociales. Quiero darle la bienvenida a todas aquellas personas que nos están sintonizando, a todas aquellas personas que nos pueden ver donde quiera que se encuentren. Dios les bendiga mucho. Quiero compartirles una pequeña palabra en esta hora. Hace ratito que estaba viendo qué iba a compartir, el Señor me llevaba a ver una parte muy importante. Muchas veces tocamos el hecho del sacerdocio con Jesús, cómo pudo llegar a ser Jesús o cómo es Jesús nuestro sacerdocio, nuestro sacerdote. Hay una parte muy importante en la palabra de Dios que me gustaría en este momento compartirle, y se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 14, en el verso, vamos a leer unos cuantos versos a partir del verso 16, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice: recobró todos los bienes y también a Lot su pariente, y sus bienes y a las mujeres y demás gente. Y cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirle al valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Nosotros podemos ver para estos efectos algo sumamente importante. La palabra de Dios nos narra un pasaje de la Escritura en el cual podemos ver cómo se unen unos reyes y entonces toman como prisionero a Lot y a toda su familia. Entonces nosotros vemos que en aquellos días se llevaron no solamente a Lot y a su familia, sino también a todos los siervos que con él estaban. Y entonces dice la palabra de Dios desde el inicio de este capítulo, dice que hicieron guerra, comenzaron a hacer guerra el rey de Sodoma contra el rey de Gomorra, de Birsa, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, el cual es Zoar. Y nosotros cuando vemos esto, dice que van con Abraham y le dicen: ¿qué crees, mi querido Abraham? Se acaban de llevar prisionero a Lot, a toda su familia, a sus siervos, y no solamente eso, sino se llevaron todos sus bienes. Entonces cuando llegan con Abraham, Abraham dice: bueno, lo primero que hace es, a ver, vamos a armarnos. Comienza a juntar su gente, cuánto es lo que tenemos de gente, comienza a armar a toda aquella tropa que tenía. Y entonces dice la palabra de Dios unos versos antes de lo que acabamos de leer, dice que ellos fueron a hacerle guerra a estos reyes que habían tomado preso a Lot y a toda la familia, a toda la descendencia que tenían. Entonces, de una vez que van, hacen guerra con ellos, por supuesto que Dios les dio la victoria. Ellos comienzan a huir, muchos murieron ahí, cayeron ahí muertos, y muchos huyeron al monte. Pero entonces dice la palabra de Dios que cuando Dios les dio la victoria a ellos, en ese momento tomaron riqueza de Sodoma, de Gomorra, tomaron provisiones, en pocas palabras, tomaron todo un botín. Y entonces, por supuesto que eso fue como que la ganancia secundaria. Pero también con ello nosotros podemos ver que tomaron a Lot, que era precisamente el origen de lo que iban a recuperar. Tomaron a Lot, tomaron a la familia, tomaron los bienes de ellos, y entonces ahora sí los regresaron a su tierra. Y entonces una vez que ellos fueron, bueno, pues entonces lo primero que hicieron fue traer todo lo que ellos habían traído, pero entonces dice la palabra de Dios que en el camino a ellos se encontraron con Melquisedec, que era rey de Salem. Sale en ese momento, ven todo lo que traen Abraham, todo lo que habían recuperado, y no solamente lo que habían traído de botín, sino que también habían recuperado a Lot y a su familia. Y entonces en ese momento lo que hace es los comienza a bendecir: a ver, bendito seas tú, Abraham, bendito seas tú, bendito sea tu creador, Dios de los cielos y de la tierra, bendito sea él que te entregó a tus enemigos en tu mano.
Y entonces en ese momento le reconoce Melquisedec es la figura inicial de Cristo para esos entonces. Y es reconocido como la figura de Cristo porque para aquellos entonces no había como una figura sacerdotal. Nosotros podemos ver que el primer profeta de la Biblia, el cual habla el primer profeta de la Biblia, lo es literalmente Abraham. Dice la palabra de Dios que fue el primer profeta de la Biblia. Pero cuando hablamos de lo que es Melquisedec, dice la palabra de Dios que Melquisedec fue un sacerdote, pero también déjeme decirle que también fue profeta, también fue profeta. Entonces, si nosotros hablamos de este profeta y sacerdote a la vez, en ese momento, bueno, podemos ver que la palabra de Dios no se equivoca, sino que en ese momento lo que hizo fue reconocer a Abraham, a este que también era profeta, como sacerdote, por eso fue y le entregó los bienes. Iban a tomar a la mujer de Abraham, a Sara, y la iban a tomar cuando ellos llegan a la tierra de Egipto, y entonces este hombre, este rey, dice, bueno, pues es muy bella, la voy a traer conmigo, y él le dice a Sara, su mujer, di que eres mi hermana, no digas que eres mi mujer, no sea que a causa de tu belleza, pues me vayan a quitar a mí la vida. Pero regresando a este tema de Melquisedec, en la palabra de Dios podemos ver nosotros que nos habla acerca de lo que es Melquisedec en 11 ocasiones, en la versión Reina Valera 60 que manejamos. Nos habla en 11 ocasiones, pero hay algo marcado que nosotros podemos ver, que cuando nosotros vemos de lo que es el orden de Melquisedec, nos habla de 7 ocasiones. Entonces nosotros podemos ver para esos efectos como que el Señor nos quisiera mostrar algo. ¿Por qué? ¿Por qué precisamente tendría que ser en 7 ocasiones, siendo que es algo tan perfecto, siendo que es un número perfecto, hablar de un orden de Melquisedec? Cuando hace rato que estaba viendo que podría compartirles a todos ustedes, podemos ver algo importante en esta parte de la escritura. Fíjense nada más, cuando nosotros hablamos de lo que es un orden, ahorita vamos a ver de lo que es Melquisedec y de lo que es Salem, que es el rey, que lo que era el sacerdocio de Melquisedec, que era rey de Salem. Pero si nosotros hablamos de lo que es un orden como tal, podemos ver que es la palabra taxis en griego. ¿Por qué usted dirá, por qué en griego, pastor, si hablar de Melquisedec nos habla en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, perdón? Bueno, nos habla en algunas ocasiones en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento cuando hace la referencia de que es el paralelo de Jesús, porque Él es hoy nuestro sacerdote y para aquellos efectos vino a representar la figura de Cristo. Por eso tomo lo que es el griego. La palabra taxis, hablar de un orden, habla de una disposición y podemos ver que habla aquí como de algo que se levanta con una forma especialmente militar o como una forma de compañía. Es decir, aquí nos habla de la palabra taxis y de la palabra tajma. Y entonces nos habla de algo militarizado, pero también de una disposición. Cuando nosotros vemos que nos habla del orden de Melquisedec, entonces nosotros podemos ver de que nos habla como que algo muy importante. Jesús vino a establecer aquí una disposición, pero militar, una disposición militar para poder levantar un ejército de personas. Por eso usted ve que en aquel momento no había salido Melquisedec a tener un encuentro con Abraham, nunca desde Génesis 11, que Dios encuentro con Abraham y que lo llama desde a finales del capítulo 11 de Génesis y les da una indicación directa al inicio de Génesis 12. Desde ahí podemos ver que no se le había aparecido el sacerdote Melquisedec a Abraham. No había sido en el capítulo 11, no lo fue en el capítulo 12, no lo fue en el capítulo 13, sino en el capítulo 14 nosotros podemos ver que hay una situación aquí de poderse encontrar con Abraham. Porque fue hasta ese entonces cuando sale Melquisedec con Abraham y entonces tiene un encuentro con Abraham. Melquisedec tiene un encuentro apenas con Abraham, no 3 capítulos antes, y vamos, que no pasaron 5 años o 7 años o 17 años, era un niño cuando Dios le habla a Abraham, capítulo 12, y entonces él como es un niño se lo lleva, pero ya para esos efectos,
Lot ya había crecido, ya era un pastor de ovejas, ya tenía una tierra grande, ya se había ido a Sodoma, ya se habían repartido la tierra, es decir, ya habían pasado al menos 40. No le apareció el sacerdote Melquisedec, no le hace a Abraham, sino hasta cuando él va, pelea con estos reyes de estas tierras, y entonces una vez que recupera a Abraham, a Lot, hasta entonces como que ellos, como que él en ese entonces dice, bueno, me parece muy bien, ahora sí, como que ya estás preparado para la milicia, ya estás preparado para pelear, veo que has tenido la disposición de poder salir, de pelear, y no solamente de ello, sino de recobrar todo aquello que le pertenece a tu gente. Y entonces, al ser figura de Cristo, Melquisedec, entonces ahora sí le sale al encuentro a Abraham. Fíjese nada más, quiero que usted me vaya comprendiendo en toda esta parte y la importancia de ello. Cómo muchas veces nosotros podemos decirle al Señor, Señor, ten un encuentro con nosotros. Queremos que tengas un encuentro con nosotros, queremos que nos aparezcas, que nos des indicaciones, queremos que en este momento tu presencia sea para con nosotros. Y dice el Señor, no, primero tienes que ir y pelear por el botín que de antemano ya te pertenece. Y entonces, Señor, salnos al encuentro, ten un encuentro con nosotros, queremos tener un encuentro contigo, queremos que nos aparezcas en el camino, Señor, sabemos que hay promesas para nosotros, queremos que nos salgas al encuentro, y Dios diciéndote, no, primero tienes que ir y pelear con tus adversarios. ¿Cuáles son los adversarios? Quizás sea tu carne, quizás sea el enemigo de la envidia, quizás sea algo con lo cual todavía estás batallando, quizás sea alguna adicción, y tú diciéndole al Señor, Señor, salnos al encuentro, ven y rescátanos, y diciéndote Dios, no, si verdaderamente quieres que te salga al encuentro, entonces necesitas portarte como un militar, necesitas ubicarte como una persona militar que eres. De otra manera, no te voy a salir al encuentro. Y la gente, repito, la gente, y reitero, la gente diciéndole a Dios, queremos que nos salgas al encuentro, pero Dios no te va a salir al encuentro en tanto que tú no te portes como un guerrero que eres y salgas al encuentro por lo que Dios de antemano ya te ha dado. Ahora, si nosotros podemos ver al inicio de este capítulo 14 de Génesis, nosotros podemos ver que le sale Melquisedec, pero para esos efectos nosotros podemos ver que cuando le sale y lo bendice, le dice, ahora sí, te voy a dar pan y te voy a dar vino. Entonces el pan y el pan representa la comunión y el vino representa el pacto. El pan y el vino, si usted lo puede ver, para nosotros, el pan y el vino es la comunión que nosotros tenemos a través de esta cena del Señor con nuestro Salvador Jesucristo. Es un pacto. Estamos comiendo el pan, que es el cuerpo de Cristo, y también nosotros para esos efectos somos partícipes del vino, que representa el pacto y la comunión con Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces él le sale Melquisedec a Abraham y le dice, ahora sí, te voy a bendecir, te voy a dar el pan y te voy a dar el vino. Por eso usted puede ver ahí más adelante en el capítulo 14 de Génesis que estamos, dice que le sale a recibir Melquisedec, rey de Salem, le sale, verso 8 dice, y este sacerdote que era sacerdote del rey altísimo, este rey de Salem sacó pan, sacó vino, y entonces ahora sí le bendijo, le dijo, ahora sí quiero tener comunión contigo, Abraham, porque antes no, se había portado de manera militar, antes no había portadose como un hombre de guerra. Abraham, teniendo todo para hacerlo, teniendo todo para poder estar al tanto de Abraham, pudiendo hacer todo para poder estar al tanto de Lot y de sus bienes, hasta esos entonces ve que tiene la capacidad, ve que tiene la autoridad, ve que puede y quiere hacerlo, y entonces Abraham sale, trae botín, recupera a su sobrino Lot, recupera a su familia, y entonces Melquisedec dice, ahora sí, estás preparado para la batalla, veo que puedes ir con el enemigo y veo que puedes ganar y puedes recuperar todo lo que de antemano te pertenece. Ahora, nosotros podemos ver en la Biblia y a la luz de la palabra, Melquisedec aparece en 11 ocasiones, pero cuando habla de una disposición militar, está hablando en solamente 7 ocasiones. Y en 7 ocasiones habla de lo que es el orden de Melquisedec. Déjeme tocarlo así. Si nosotros hablamos de Melquisedec
es algo que de antemano ya Dios te dio. Hablar de Melquisedec, la palabra hebrea Melqui y Tzedek es una palabra compuesta. Y Melqui y Q al final, Tzedek, quiere decir rey de justicia. Hablar de Melqui y Tzedek quiere decir rey de justicia. Entonces, hoy en día quiere el rey Melquisedec, que es nuestro Señor Jesucristo, lo vamos a ver en un momento, porque es figura de Cristo, quiere el rey de justicia tener un encuentro contigo. Pero no quiero, usted vea que dice aquí en Génesis 14:18, no dice que Abraham fue a buscar a Melquisedec para decirle, mira, ya gané, ¿eh? Mira, ya fui, recuperé a mi sobrino y recuperé sus bienes, es más, me traje botín. No, dice que el que le sale al encuentro es Melquisedec, le sale al encuentro el rey de justicia. Ahora, si nosotros podemos decirle al Señor, Señor, salnos al encuentro, no yo te voy a salir a buscar, no, quiero que nos salgas al encuentro. Y en estas 7 ocasiones que nos habla de un orden de Melquisedec, ¿por qué si es Melquisedec y es rey de Salem? Salem, ¿qué quiere decir? La palabra hebrea Shalem. Shalem quiere decir, en pocas palabras, quiere decir paz, quiere decir perfecta paz o quiere decir completa paz. Eso es lo que quiere decir Salem. Si nosotros hablamos de lo que es este rey de justicia, y este rey de justicia lo que te quiere dar es una paz completa, una paz perfecta, y entonces Él te quiere salir al encuentro para poderte dar una paz completa, para poderte dar una paz perfecta. Entonces Él dice, aquí está la paz perfecta y aquí está la paz completa. Porque hoy en día las familias no tienen una paz completa. Y eso que dicen que son cristianos. Porque hoy en día la gente que se dice ser cristiana no tiene una paz completa, no tiene una paz perfecta. Y entonces dice, pastor, yo sí quiero tener esa paz. No tiene una paz perfecta. Y entonces dice, pastor, yo sí quiero tener esa paz. Yo sí quiero tener esta paz completa. Yo sí quiero tener esta paz perfecta, pero no la pueden tener. Y no la pueden tener porque no han salido a pelearla, no han salido a buscarla, no han salido y le han dicho al Señor, Señor, yo sí quiero tener esta paz perfecta, yo sí quiero tener esta paz completa, pero quiero que tú me la vengas a traer a mi domicilio. Y como quiero que tú me la vengas a traer a mi domicilio, entonces, pues aquí la espero sentadito. Y Dios dice, bueno, no, tienes que salir y tienes que buscarla. Tienes que salir, tienes que pelearla. De otra manera, no te va a llegar la paz. El enemigo de tu alma quiere quitártela. Y a toda costa, todo lo que Dios te quiere dar, te lo quiere robar. Pero tú hoy militarmente debes de tener ese orden de Melquisedec. Es decir, tienes que militarmente tener esa disposición de Melquisedec para que la puedas pelear, para que la puedas tener. De otra manera, aunque quieras, no la vas a poder tener, no la vas a poder lograr. Y no la vas a poder lograr porque no la has peleado, porque no la has buscado. Y entonces nosotros cuando vamos a ver a la luz de la palabra, en estas 7 ocasiones que nos hablan del orden de Melquisedec, no de la palabra Melquisedec solamente, no del nombre de Melquisedec que lo habla en 11 ocasiones, sino de las 7 ocasiones que nos hablan del orden de Melquisedec. Este orden de Melquisedec lo toca en primera y única en el Antiguo Testamento, en el Salmo 110. Y cuando lo toca en el Salmo 110, vamos a verlo, a la luz de la palabra, en el Salmo 110, dice la palabra de Dios. Usted me puede ir siguiendo en su Biblia. Dice la Escritura. Vamos a tocar en el Salmo 110, verso 4, pero quiero que usted toque desde el verso 3, haciendo uso de la hermenéutica. Dice en el Salmo 110, en el verso 3, "Hora de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de la juventud." Verso 4 dice, "Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres." Si usted regresa conmigo en este salmo que hizo David, dice, "Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de su poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad desde el seno de la aurora.
tienes tú el rocío de tu juventud. Si usted se da cuenta, en esos versos está hablando de autoridad, está hablando de poder, está hablando de poder poner a los enemigos por estrado, es decir, por debajo de sus pies. Y en esto, cuando nos habla ya en el verso 4, cuando dice Jehová, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es una palabra profética, estos versos son proféticos y está hablando de la persona de Jesús. Y está hablando de todo el poder que Jesús tiene, de la hermosura que Jesús tiene, de la santidad que Jesús tiene. Cualquiera podría decir, no, pastor, aquí se está dirigiendo a David. No, usted no me va a decir que David era una persona con santidad después de lo que hizo, meterse con cualquier mujer y tener muchas mujeres y andar con mujer y andar peleando y andar matando tanta gente. No fue lo que vino, no es a lo que hace referencia en este pasaje. Se está refiriendo aquí a la persona de Jesucristo y está refiriéndose desde el verso 1 porque Jesús es el que va a poner a todos nuestros enemigos, de hecho ya los puso, por estrado de nuestros pies. Y entonces, verso 2 nos habla de la vara de su poder, nos habla de que Él domina a sus enemigos y que Él domina en medio de tus enemigos. Nos habla en el verso 3 de que Él habla de un día de su poder, de la hermosura de su santidad. Si usted se da cuenta, en todo esto se refiere a Jesús, a la persona de Jesucristo. Y en el verso 4 dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y el Señor está a tu diestra, porque es lo que nos habla la palabra de Dios. Él está a la diestra del Padre. Entonces, la primera palabra y única en el Antiguo Testamento está en el Salmo 110, en el verso 4, haciendo referencia al orden de Melquisedec. Y ya todo lo demás lo habla en el libro de Hebreos. Y en el libro de Hebreos, la ocasión, y ya para estos efectos, es la segunda ocasión que toca ya en la Biblia, hablando del orden de Melquisedec. Vea usted, está en Hebreos 5, capítulo 5, en el verso 6, pero regrésese un verso. Dice en el verso 5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Él dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Escuche, ¿cómo hace referencia nuevamente a la persona de Cristo Jesús? Dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo. Claro que no, Él no vino a glorificarse, Él no vino a exaltarse, Él vino a cumplir el propósito de darle salvación a todo aquel que le recibiera como salvador de su corazón. Y entonces dice, Cristo no se glorificó a sí mismo, sino se hizo sumo sacerdote. Y entonces dice, sino que Él le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y en el verso 6 dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, nuevamente refiriéndose a la persona de Cristo. Y Cristo, verso 7, y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte. Fue oído a causa del temor reverente. Vea usted lo que hace. Y esas son parte de las funciones de lo que hace un sacerdote. El sacerdocio como tal, dice Cristo, en los días de su carne ofreció ruegos. ¿Qué es lo que hace un sacerdote? Un sacerdote ofrece ruegos. Eso se llama intercesión. Un sacerdote intercede por la gente. Y era desde el Antiguo Testamento y hasta nuestros días, era lo que hace. Y en la tradición judía es lo que hace el sacerdocio, interceder los unos por los otros. Ellos siguen ofreciendo sus sacrificios. Y entonces dice, ofreciendo sus ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte. Es lo que hace. Y ahora para esos efectos, lo que hacía él en ese tiempo era pedir por sí mismo, es decir, rogar por su cuerpo. Y hoy para esos efectos, usted siendo parte del cuerpo de Cristo, Él ofrece ruegos, súplicas con clamor y lágrimas para que usted sea librado de todo ello, pero ya no para esos días de la primera muerte, sino para que usted pueda ser librado de la segunda muerte. Y entonces, verso 8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que lo obedecen. Nuevamente, este orden de Melquisedec habla de las funciones sacerdotales que para estos efectos ya viene a pedir por nosotros. Y es lo que hace Jesús. Jesús se portó como hijo, padeció y aprendió obediencia. Pero para estos efectos, dice el verso 9, todo eso que vino a hacer Cristo Jesús aquí a la tierra,
habiendo sido perfeccionado, dice que vino a ser autor de la eterna salvación a todos los que le obedecen. Para esos efectos ya es para ti y para mí. Esa eterna salvación en este segundo verso que nos habla del orden de Melquisedec, está hablando de todo lo que Jesús hace a través de haberlo hecho para usted y para mí, haber ofrecido en sacrificio él mismo, pero para estos efectos, para darle a usted y a mí eterna salvación. El tercer verso del cual nos habla del orden de Melquisedec, que está en el verso 10 del capítulo 5 de Hebreos, y dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Escúcheme, y fue declarado por Dios sumo sacerdote, dice, según el orden de Melquisedec. Ahora, para cuando nos habla de la tercera ocasión de lo que es el orden de Melquisedec, está hablando de Jesús, nuevamente le reitero, fue declarado por Dios sumo sacerdote. Entonces, aquí nos habla, el sumo sacerdote ya es de manera permanente. Y cuando nos habla de que fue declarado por Dios, aquí ya dice, si Jesús dijo, consumado es, terminado mi obra, Dios dice, ok, me parece perfecto, así que yo te declaro mi sumo sacerdote, pero para que tú puedas hacer la expiación por todo el pueblo del Nuevo Testamento, para todo el pueblo gentil, para todos aquellos que te reciben como salvador de sus almas, entonces ellos para estos efectos puedan tener a través de tu persona, Jesús, la salvación y el perdón de los pecados. El mismo apóstol, escritor de este libro, dice acerca de lo que tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Sin embargo, para esos efectos, él nos sigue explicando y dice, bueno, pero él ahora sigue siendo el sumo sacerdote, ya no un sumo sacerdote el cual no se pueda compadecer de todos los pecados que tú puedas llegar a haber hecho, sino que él fue probado en todo, pero no se halló pecado en él. Y entonces, la cuarta ocasión que nos habla la escritura del orden de Melquisedec, nos habla en este mismo capítulo de Hebreos, capítulo 6, en el verso 20. Pero déjeme regresar un verso. Dice la palabra de Dios. Déjeme regresar dos versos. Verso 18 de Hebreos 6. Dice la escritura, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme, dice la palabra de Dios, y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Verso 10, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Escuche, donde Jesús entró por ti, por mí, como precursor, ha hecho sumo sacerdote para siempre, señalado por este apóstol. Y entonces dice, donde Jesús entró por nosotros, fue el precursor, entró antes que nadie. Si el sacerdocio se estableció en el Antiguo Testamento, se estableció con Moisés, y Dios le dice, donde levanta el primer sacerdote, lo levanta en la figura de Aarón y de sus hijos como levitas del pueblo, y lo levanta en la figura de Aarón. Y entonces dice, okay, estoy levantando a Aarón, pero dice que la figura de Jesús ya lo había levantado como precursor y lo había hecho sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por eso usted ve que Melquisedec, dice la palabra de Dios, que él no tuvo un origen, no se le ve un final, no se le ve una línea genealógica, no se le ve de dónde viene, sino que simplemente aparece como rey de Salem, y no solamente como rey de Salem, sino que también aparece como sumo sacerdote. Y entonces, al poder tener un encuentro con Abraham, está diciendo, somos dos líneas. Abraham, ¿qué representa? Abraham representa la figura de todo el pueblo, ya como dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios y en el libro de Gálatas, ya no son como dos pueblos, sino de los dos pueblos hizo un solo pueblo. Y entonces, al hacer un solo pueblo, Jesús viene a ser la figura divina. Y entonces Abraham representa a toda la humanidad que recibe a Jesús como Salvador. Y por otro lado representa a Jesús. Jesús es ese medio que interviene para poder llegar a la figura del Padre. Y entonces a través de él, que ofrece sacrificios, que se ofrece como un cordero mismo para poder estar sobre el altar. Y entonces al estar sobre el altar,
en ese momento se convierte en un vivo sacrificio para que a través de la persona de Jesucristo, usted y yo podamos llegar a la persona del Padre. No hay intermediarios, no hay santos, no hay vírgenes, no hay alguien a quien acercarse que sea un intermediario, sino que solamente el único medio por el cual nos podemos acercar al Padre es a través de la figura de este Cordero inmolado que fue y seguirá siendo Jesucristo mismo, quien fue para estos efectos, como lo podemos ver en Hebreos 6:20, Jesús mismo hecho sacerdote según el orden de Melquisedec. No sé lo que él hizo del sacrificio. Si usted va hablando y va viendo todo lo que Jesús está haciendo a través de ello, primero de una persona militar, de una persona de autoridad, una persona de santidad, una persona de sacerdocio, y para esos efectos una persona de un cordero que se puso por usted y por mí. Y entonces todo es de lo que va hablando este sacerdocio. Ahora, si usted se va a la siguiente ocasión que nos habla del orden de Melquisedec, número 5, nos habla en el libro de Hebreos que estamos, si no ya no salimos del libro de Hebreos, en el capítulo 7, en el verso 11. Pero déjeme tocar un par de versos antes. Dice la palabra de Dios en el verso 9. Y por así decirlo, en Abraham pagó el diezmo Leví también, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos del Padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Está hablando de Abraham. Cuando Melquisedec le salió al encuentro, verso 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fue llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio, y que esto es más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Fíjense nada más cómo lo dice: si pues por la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Si ya se había establecido para estos efectos el sacerdocio en la persona de Jesucristo, y él, como una disposición divina, había venido a establecer ese sacerdocio. Es por eso que usted y yo podemos ver hoy en día esta perfección a la cual se refiere en la persona de Jesucristo. Usted y yo podemos ver hoy en día esta perfección a la cual se refiere en la persona de Jesucristo, se estableció en él mismo. Hoy, ¿qué busca? Nosotros podemos ver que él busca en el pueblo, lo que él busca es la perfección de la iglesia, y nosotros podemos ver la perfección que él busca. Es más, nosotros podemos ver, si usted se regresa en su Biblia a un capítulo, él habla ya no de los viejos rudimentos, él habla de ya la perfección. Si usted ve en el capítulo 6 del libro de Hebreos, dice: por tanto, ya dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, y no echando otra vez los fundamentos. Y ya nos empieza a hablar de cuáles fundamentos: del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección, del juicio eterno y demás. Pero dice aquí en este pasaje, en el verso 1, vamos adelante a la perfección, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo. Ya los rudimentos ya como que es algo que ya debe haber dejado desde hace mucho tiempo, porque el siguiente nivel y propósito, si quiere seguir el orden de Melquisedec, es la perfección, es el perfeccionamiento del cuerpo de Cristo, es la perfección. Y entonces usted y yo tenemos que buscar en este orden, y siendo partes del cuerpo de Cristo, según este orden, el orden de Melquisedec, siendo Jesús la figura central de ello. Y cuando se le apareció a Abraham, siendo una figura, Abraham en la iglesia, Melquisedec, figura de Cristo. Entonces nos habla aquí, el siguiente nivel que tenemos que buscar es la perfección. Y ya por
penúltima ocasión que nos habla del orden de Melquisedec está en el capítulo 7 de Hebreos, en el verso 17. Pero déjenme regresar un par de versos. En el verso 15 dice: y esto es aún manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Verso 17: pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de la debilidad e ineficacia. Es decir, quita la ley, no quiere decir que la va a abrogar, simplemente que él viene a establecer un pacto mejor. ¿Cuál es el pacto mejor? La gracia. Dice el verso 19: pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto es la gracia. Y cuando habla en el verso 17 acerca de lo que es el orden de Melquisedec, vea usted lo que dice, y está hablando de lo que es el verso 16. Dice: no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino del poder de una vida indestructible. Y ya nos está hablando aquí de cuando Cristo venga por la iglesia y sea revestido el cuerpo de uno, sea ya dotado de un cuerpo indestructible. Aquí nos habla de una vida indestructible. Y eso lo podemos ver nosotros a la luz de la escritura en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el verso 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Jesús a los que durmieron en él. Y vea usted, acerca de lo que nos está hablando en Hebreos 7, acerca de lo que es una vida indestructible, vea usted: por lo cual os decimos en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, seremos arrebatados juntamente con él para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con él. Y entonces nosotros seremos revestidos de un cuerpo inmortal, de un cuerpo indestructible. Seremos revestidos de un cuerpo ya no corrupto. Hoy usted se corta y entonces su cuerpo tiene corrupción, se corrompe. ¿Por qué? Porque si no se lava rápido, se le infecta y corre el riesgo que se pueda convertir eso en algo que le pueda dar gangrena, y entonces que le tenga que cortar la mano, el brazo o más, o puede infectar hasta todo su cuerpo. Es decir, tenemos un cuerpo corruptible. Hoy usted se lastima, se pega y dice: ay, me duele algo, me duele el riñón, me duele la espalda, Dios mío, me lastimé, porque usted tiene un cuerpo corruptible. Pero verá el momento en el cual usted será revestido de un cuerpo incorruptible, y este cuerpo incorruptible, el cual nos habla la palabra de Dios, déjeme buscarle aquí. Este cuerpo incorruptible es lo que el Señor ha preparado para todos nosotros. Dice la palabra de Dios, dice la escritura, en Primera de Corintios capítulo 15, dice: porque es necesario, en el verso 53, que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Este cuerpo corruptible se vista de incorrupción y este cuerpo mortal se vista de inmortalidad. Esto en Primera de Corintios 15:53. Este cuerpo que usted tiene, hermano, a la verdad se desgasta y cada vez tiene más arrugas y cada vez tiene más desgaste, y hoy en día llega el momento en el cual la gente dice: ay, antes no me pasaba esto, y es lo que dice: vas a llegar a la edad del antes no me pasaba esto. Claro, hoy en día muchos tienen eso, y a los 40, ay, no me había pasado esto. Claro, porque su cuerpo tenía todavía la fortaleza de la juventud,
pero comienza a corromperse, comienza a sentir el cansancio y a los 50 ya le duele una cosa, vienen los achaques de una cosa, de otra, a los 60 como que ya vienen los dolores musculares más fuertes, como que ya la gente no tiene la misma fortaleza que antes, a los 60 ya no es lo mismo, ya no puede correr igual, ya no puede subir las escaleras igual, ya se cansa con más facilidad, a los 70 los achaques de los 70 y no decir más edad, porque usted sabe que ya no puede ver bien, ya no escucha bien, ya hasta el olor de la persona comienza a ser diferente, es decir, porque el cuerpo se avejenta, porque el cuerpo es corruptible, el cuerpo, pero dice el apóstol Pablo, va a llegar el momento en el cual esto corruptible se va a vestir de incorrupción y esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Entonces usted tiene que ver que eso va a llegar el momento en el cual eso va a tener que cambiar, eso va a pasar, porque Dios va a hacer que esto mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible se vista de inmortalidad. Pero entonces para estos efectos tiene usted que pasar todo este proceso, pero esto usted lo va a ir viviendo y usted si tiene la línea del orden de Melquisedec, Dios va a hacer que esta perfección pueda llegar en un futuro a su vida. Y el último punto cuando nos habla del orden de Melquisedec se encuentra en Hebreos 7, verso 21, dice la palabra de Dios. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Verso 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, más refiriéndose a Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, que no cambia, por lo cual también puede salvar permanente, es decir, de manera eterna, para siempre, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Escúcheme, y aquí está hablando de todo lo que hace Jesús por medio de ser el sacerdote de Melquisedec, y con esto voy a ir cerrando. Así que Dios les bendiga a toda la iglesia, hay poder en Jesús. A todos aquellos que en este momento nos hacen el favor de sintonizarnos también, donde quiera que se encuentren, Dios les bendiga mucho en gran manera.